Hola muchachos, muy buenos días para todos y para todas. El día de hoy vamos a empezar las químicas. Bien, chicos, entonces inicialmente, ¿qué debemos saber en este punto? Primero, ¿qué es un cambio físico? Un cambio físico es la modificación del estado de una sustancia, pero puede volver a ser la sustancia inicial. O sea, como su nombre lo indica, solamente ha cambiado físicamente el estado de la sustancia, sin embargo, la composición química sigue siendo la misma. Un ejemplo de ello, pues, es el agua, que puede cambiar o puede variar de estados de la materia, pero va a seguir siendo siempre agua. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un cambio químico? Un cambio químico básicamente ocurre cuando cambia la naturaleza de la sustancia que estamos tratando y se forman otras sustancias nuevas. Entonces yo no puedo volver a obtener la sustancia inicial porque ella se ha transformado y ha cambiado molecularmente sus enlaces para hacer una sustancia distinta. Y tiene mucha relación con el tema de reacciones químicas, porque ahora sí, una reacción química básicamente es un cambio químico, en el cual una sustancia o más sustancias reaccionan entre ellas generando diferentes enlaces moleculares para transformarse en unos productos totalmente distintos a los originales. Eso es una reacción química y que existen muchísimas, eso sí ya ustedes lo saben, que ocurren en forma natural, en forma artificial y las vemos digamos que en nuestra cotidianidad todo el tiempo, solo que no somos conscientes de esos procesos. Por último, una reacción química se representa pues a través de una fórmula o una ecuación química, que también fue lo que vimos la anterior clase. ¿Listo, chicos? Ahora, teniendo en cuenta que hay tanta cantidad de reacciones químicas, ¿sí? Inclusive hay unas que todavía ni siquiera conocemos, pero que ocurren a diario en nuestro cuerpo, en el medio ambiente, de forma artificial también se generan. Entonces siempre surge la necesidad de clasificarlas, porque siempre hay unas que tienen semejanzas con las otras o comparten características en común. Entonces, existen varios criterios de clasificación. Sin embargo, a pesar de que existen toda esta cantidad de criterios de clasificación, ninguno excluye al otro. ¿Qué quiere decir? Acá pongo un ejemplo. El ácido sulfúrico reacciona con la sacarosa de forma algo lenta, pero si le añadimos agua a esta mezcla, la reacción es rápida. Al principio se va oscureciendo poco a poco y al añadir agua se vuelve negra rápidamente. En ambos casos desprende energía, es exotérmica e irreversible. Si ustedes se dan cuenta, esa reacción que nos están explicando ahí la han clasificado de varias formas. Se clasifica por la velocidad de reacción lenta o rápida. Se clasifica por la liberación de energía, si es exotérmica o es endotérmica, y se clasifica también por su forma de o sentido de la reacción, si es irreversible o es reversible. Es decir, que una reacción química puede ser clasificada de varias formas, ¿listo? No quiere decir que solamente exista una forma o de clasificación para una reacción. ¿Listo? Debido a su importancia, se desarrollarán o se explicarán de forma más extensa cada uno de los criterios para que los podamos entender. ¿Listo? Entonces, estas reacciones se clasifican en química básicamente en los siguientes criterios, según la velocidad de reacción, según la energía implicada en el proceso, según el sentido de la reacción y según el tipo de desplazamiento. Bien, vamos a ver uno por uno. La velocidad de reacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dependiendo del tiempo que tardan en consumirse los reactivos, se encontrarán reacciones rápidas y lentas. Ustedes ya conocen o ya saben cuáles son los reactivos, ¿no? Porque ustedes saben ya las partes de una reacción química. Los reactivos son los que reaccionan, generalmente estos, ¿no? Entonces, dependiendo de la velocidad en que se disuelvan estos reactivos o se consuman en la reacción química, pues va a ser una reacción lenta o va a ser rápida. Lenta, pues si tarda mucho en consumirse y rápida si tarda poco en consumirse. Acá tenemos dos ejemplos. El sodio más el agua forman hidróxido de sodio. Es una reacción rápida ya que el sodio se consume rápidamente en el agua. En cambio, el hierro más el oxígeno que forma óxido de hierro es una reacción lenta ya que el hierro se oxida con el aire a una velocidad demasiado baja. Usted ponga un clavo a oxidar y vaya a ver cuánto no se le demora. Entonces es una reacción lenta, ¿bien? El segundo criterio, según la energía implicada en el proceso, es decir, si la reacción desprende energía, libera energía dentro de la reacción, se denomina exotérmica.
Entonces, algunas veces cuando combinamos, por ejemplo, el vinagre con el bicarbonato, usted toca el recipiente y el recipiente se pone caliente, pues digamos que no extremadamente, pero sí se calienta un poco. Entonces eso es una reacción exotérmica, que esa reacción de esos dos compuestos ha liberado calor y por eso el recipiente se pone caliente. En cambio, cuando la reacción absorbe calor, o sea, necesita calor para que se produzca el proceso, se llama endotérmica. Endo de consumir, exo de liberar, para que se lo aprendan. ¿Listo? Acá tenemos dos ejemplos, digamos que químicamente hay una forma de saber si una reacción es exotérmica o endotérmica, pero básicamente tienen que darnos un dato o una información, que es una medida de kilojulios. Entonces, si la medida es negativa, miren acá, si la medida es negativa, entonces la reacción desprende calor y quiere decir que es exotérmica. Pero si el dato que nos dan es positivo, entonces quiere decir que la reacción absorbe calor y es endotérmica. ¿Listo? Entonces, para poder saber, digamos, este tipo de cosas, tenemos que saber el dato o tenemos que hacer la reacción para verificar si libera calor. ¿Listo? De lo contrario, pues no podríamos saber así a simple vista por una ecuación química si es exotérmica o endotérmica. ¿Listo? Hay unas reacciones químicas que encima de la flecha traen aquí un triangulito o simplemente dicen calor, mejor dicho. Esas reacciones químicas que tienen esa simbología o el triangulito o que dicen calor se denominan endotérmicas, ¿listo? Que significa que ellas necesitan calor para producirse o absorben calor para producirse, para que se den básicamente, ¿listo? Esa digamos que es otro criterio que podemos darnos cuenta si la reacción es endotérmica. Bien. Ahora, el siguiente tipo de clasificación, según el sentido de la reacción, es decir, si la reacción se da solo de reactivos a productos, nos referimos a ella como irreversible. Y si se da también de productos a reactivos, o sea, en ambos sentidos, se habla de una reacción reversible. La mayoría de reacciones químicas son irreversibles, es decir, que las sustancias no pueden volver a ser las mismas que eran inicialmente, no se pueden volver a separar. ¿Listo? La mayoría. En este caso tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, me da agua más cloruro de sodio. ¿Listo? Esa reacción es irreversible, quiere decir que no puede volver a ser la sustancia original que era. ¿Y cómo se identifica? Por el sentido de la flecha. Entonces, si la flecha va en un solo sentido, me indica que la reacción es irreversible. Pero si va en los dos sentidos, como tenemos esta, me está indicando que la reacción es reversible. Quiere decir que nitrógeno más hidrógeno me forma amoníaco en este sentido. Pero si el amoníaco lo someto a otra reacción química, vuelve a su estado original de nitrógeno e hidrógeno. ¿Listo? Eso es. Ahora, según el tipo de transformación, y esta clasificación es una de las más importantes y más utilizadas en la química, ¿listo? Porque estas son las que, digamos que básicamente las que clasifican las reacciones químicas. Entonces es importante que quede entendido. Entonces, según el tipo de transformación, tenemos la primera, reacciones de adición, síntesis o composición. Es la misma, solo que en unos lados se escribe adición, en otros se escribe síntesis y en otros se escribe composición. ¿Listo? ¿Qué significa esta reacción? Que dos o más reactivos se combinan para formar un producto. Es decir, tenemos nuestro reactivo A y se junta con nuestro reactivo B para producirme un solo producto que es la combinación de los dos iniciales AB. ¿Correcto? Un ejemplo, hidrógeno más oxígeno diatómico me produce agua. Si se dan cuenta, dos sustancias, dos reactivos que se juntan me producen una sola sustancia. Por eso se llama composición. Ahí el nombre. O síntesis de sintetización. O adición de adicionar. Que dos se juntan para formar uno. O esta, el hierro más el cloro diatómico me produce cloruro de hierro.
Se dan cuenta, dos sustancias se unen para formarme una sola y esa que forma pues obviamente es la combinación de estos dos primeros, así tal cual está aquí en el ejemplo. Para poner otro ejemplo, entonces tenemos el azufre más el oxígeno diatómico, esta sí la saben hacer ustedes porque lo vimos el periodo pasado, me produce dióxido de azufre. Esa es una reacción de adición, síntesis o composición. De dos compuestos que se unen, inclusive tres, se me forma un solo compuesto. ¿Listo? Otro ejemplo, el ácido clorhídrico más el amoníaco me va a formar cloruro de amonio. Listo. Y sigue el mismo proceso de dos sustancias que se me unen, se me forma una. Listo, ese es el tipo de reacción de adición, síntesis o composición. Continuamos. Bueno, aquí como para terminar esta parte, la mayoría de reacciones químicas que conocemos son de este tipo, de adición. Listo, siempre se me juntan dos compuestos para formarme un compuesto. La mayoría, ¿no? El segundo tipo, reacciones de descomposición. Listo. Es lo contrario de las de adición. Entonces, un reactivo se descompone para formar dos o más productos. Pueden ser o no reacciones tipo redox, o sea, de óxido-reducción. ¿Listo? Como les decía, algunas se clasifican en varios criterios. Pueden ser de descomposición y también pueden ser, por ejemplo, redox. En este caso, las de descomposición, tenemos un compuesto ya formado, aquí tal cual ustedes lo ven, y por cuestión de una reacción química, por cuestión de aplicación de calor, de otro catalizador, se me descompuso en las sustancias iniciales. Ahí el mismo nombre lo indica, es descomposición. Entonces, una sustancia inicial, un compuesto inicial formado, se descompone en sus partes más simples. ¿Listo? Un ejemplo, el ácido carbónico. Al someterse a reacción química, se descompone en dióxido de carbono y agua. Si se dan cuenta, se descompone en dos sustancias. El peróxido de hidrógeno, al descomponerse o tener una reacción química, se puede descomponer en oxígeno y agua. Entonces, de una sustancia me salen otras dos porque se me descompuso. Básicamente es este tipo de reacción química, contraria a la primera. Listo, es el sentido contrario. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, carbonato de calcio, CaCO3 produce óxido de calcio más agua. ¿Listo? Entonces, véase, un compuesto formado se descompone y me forma dos sustancias o dos compuestos. ¿Listo? Esa es la descomposición. Y si ustedes se fijan y se dan cuenta, para que lo tengan muy presente, las sustancias o los elementos químicos que reaccionan inicialmente son los mismos que resultan al final. Si estamos trabajando aquí con un compuesto que tiene los elementos A, B y C, se me va a descomponer en los elementos A, B y C. Lo mismo acá, si estamos con hidrógeno, carbono y oxígeno, los productos van a tener los mismos elementos. No es que me va a aparecer por allá otro elemento. Si se dan cuenta que guardan la misma proporción y la misma cantidad, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces en el siguiente video continuamos con los siguientes tipos de reacciones.